En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Le daré lectura por segunda vez al verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la gloria, toda la tierra está llena de su gloria. Hemos titulado ¿qué es el día del Señor? Ese es el tema de esta tarde. ¿Qué es el día del Señor? Así que comparte este link con más hermanos y hermanas. Si usted sabe que hay algún hermano o hermana que no se ha unido al culto en vivo, comparte este link para que pueda conjuntamente con nosotros alimentarse de la palabra del Señor. Así es que queremos, amén, ser de bendición. Puede compartirlo a más hermanos, hermanas, amigos, amistades, conocidos suyos, que puedan juntamente con nosotros escuchar la palabra del Señor y que podamos aprender de esta poderosa palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y para esto quiero irme a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, para la gloria del Señor. Amén. Antes de leer la palabra, quiero enviar bendiciones ahí a nuestro pastor general, el hermano Wilfrido Ábrego, ahí a su amada esposa, a su familia. Reciban bendiciones de parte del Señor. Dios bendiga también a la iglesia El Refugio en Cristo Jesús, Iglesia Central San Francisco, iglesias filiales como San Mateo, Richmond, California, y Novato, California. Así es que donde quiera que nos estén sintonizando, reciban bendiciones de parte del Señor a pastores, obreros. Dios les bendiga esta preciosa tarde. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, para la gloria del Señor. Puede ahí escribirnos en el chat en vivo, escribirnos cómo está la señal, si está bien la señal, si se mira bien la imagen, el audio, si está bien. Hágalo saber, por favor, para que pueda escuchar y pueda ver con claridad el mensaje de la palabra del Señor esta tarde. Gloria al nombre de Jesús, aunque luego lo pasaremos ya editado más adelante. Pero bien, queremos en esta tarde gozarnos en la palabra del Señor y queremos estudiar este tema que lo hemos titulado ¿qué es el día del Señor? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, le daré lectura a esta poderosa palabra y lo haré dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La letra dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, oiga, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga, en el sentido de que el día del Señor está
cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Leeré el versículo 2 una vez más. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Gloria al nombre del Señor. Voy a predicar por el tema ¿qué es el día del Señor? Ese es el tema de esta tarde. ¿Qué es el día del Señor? Estos versículos de la palabra del Señor que he leído, casi el capítulo 2 de esta segunda carta a los tesalonicenses, del versículo 1 al 13, estos versículos han sido versos como tema de debate, y muchas veces cuando se enseñan, cuando se predican, a menudo confundimos lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiso enseñar a la iglesia. Quiso enseñar a la iglesia donde en estos versos de la palabra del Señor se nos habla con gran claridad, dos aspectos muy importantes, dos aspectos importantísimos que van a acontecer sin lugar a dudas, y es con relación al arrebatamiento de la iglesia y con relación al día del Señor, Y muchas veces, lamentablemente, son confundidos. Y debido a eso es que muchas veces usamos estos versículos de la palabra para afirmar que antes que sea el arrebatamiento de la iglesia tiene que ser testiga de quién será el anticristo, y que la iglesia también pasará la mitad de lo que es la tribulación, usando este verso de la palabra del Señor. Yo quiero en esta hora, usando la regla de la hermenéutica, donde es la ciencia de interpretar los versos, y donde nosotros queremos firmemente a través de la palabra del Señor que la Biblia es su propio intérprete, que no vamos a usar nada más, vamos a usar la Biblia, y la Biblia es su propio intérprete. Número uno, Pablo le enseña a la iglesia que con relación a la venida del Señor, con relación al arrebatamiento del Señor por ella, le dice que nadie la mueva de su modo de pensar. Es decir, que el arrebatamiento o la venida del Señor es algo innegable, es algo indestructible, es algo que va a acontecer a la iglesia, es algo que pronto se va a dar en el pueblo del Señor. Con relación a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os ruego, hermano, que no os dejéis mover fácilmente. ¿Por qué Pablo enseña esto? Porque la iglesia estaba siendo bombardeada por los judaizantes, enseñando que no existía arrebatamiento, enseñando que no existía la venida del Señor, y que no existía un arrebatamiento secreto. Los judaizantes han venido bombardeando el arrebatamiento por mucho tiempo. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: nadie los mueva de su modo de pensar, no importa la manera como vengan, no importa. Entonces les dice: no importa que les quiera a ustedes enseñar o lo quieran consturbar o perturbar, no importa si es por espíritu, si es por palabra o por carta, como si fuera nuestra. Entonces Pablo habla del arrebatamiento, y lo primero que Pablo comienza a hacer, es afirmarle a la iglesia
afirmarle a la iglesia que el arrebatamiento es un evento real. El arrebatamiento es un evento real. Que la venida de Cristo por la iglesia es un evento real, que nadie lo puede negar. El diablo es el único que no le gusta que hablemos de esto. Pero Cristo prometió que pronto vendría por la iglesia. Entonces Pablo le dice, nadie los mueva de su modo de pensar. No os conturbéis, oiga, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Cuando Pablo le dice, ni por espíritu, Pablo quiere hablar ni por falsas revelaciones. Hablar del espíritu es hablar de revelación. Ni por espíritu, ni por revelaciones. No se dejen mover aunque alguien diga, Dios me reveló que la iglesia pasaría la gran tribulación. Dios me reveló que la iglesia y el diablo venía y la perseguía, y un montón de revelaciones en el día de hoy. Dios me reveló que el anticristo sería Obama. Dios me reveló que el falso profeta sería Juan Pablo II, porque iba a resucitar Juan Pablo II. Dios me reveló que cuando resucitara Juan Pablo II, Obama iba a ser el anticristo, e iba a venir la persecución contra la iglesia en todos los 5 continentes. Entonces, escúcheme, y comienzan a darse un montón de revelaciones. Entonces Pablo dice, mire, nadie os conturbe ni por espíritu. Hablando de falsas revelaciones. Ni por palabra. Lo segundo, ni por palabra. ¿Qué quiere decir Pablo? Palabra habla de discursos, de enseñanzas, de predicaciones. Nadie os conturbe, nadie os perturbe, inquieta, nadie os alarme, ni por palabra, ni por quien sea que esté predicando. No importa quién predique y quién nos enseñe, nadie os perturbe de vuestro modo de pensar. Oiga, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Cuando habla de carta como si fuera nuestra, habla de las epístolas que se escribían con puño y letra en pergamino. Entonces Pablo afirma y a la iglesia le dice, nadie los mueva de su modo de pensar. Oiga. Entonces, aquí en este primer verso, Pablo está hablando del arrebatamiento. Pablo habla del arrebatamiento, que es un evento real. Es un evento real. Los apóstoles lo predicaron, los ancianos lo predicaron, los pastores lo predicaron, y la iglesia en el siglo XXI lo seguimos predicando. Aunque el diablo le pegue diarrea, lo seguiremos predicando. Ahora, pero escucha bien esto. Luego, después que Pablo habla del arrebatamiento, Pablo habla de un segundo evento. Oiga, Pablo habla de un segundo evento. Y aquí es donde viene una confusión. Es donde viene una confusión. Donde este segundo evento no lo respetamos. No lo respetamos. Y este segundo evento lo queremos unir al arrebatamiento. ¿Cuál es, hermano Edwin? El evento conocido en la Biblia como el día del Señor. El día del Señor. Y cuando usted no respeta, cuando dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca, cuando usted no respeta este segundo evento, usted cree que el versículo 3 va anexado al arrebatamiento. ¿Usted cree que el versículo 3, donde la Biblia dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición? Cuando no respetamos que es el día del Señor, vamos a unificar que la iglesia, antes de ser arrebatada, va a tener que ver al anticristo y va a tener que pasar la tribulación o la gran tribulación, cuando no respetamos el segundo evento. ¿Cuál, hermano Edwin? El día del Señor. Yo quiero hablar esta tarde, siendo la Biblia su propio intérprete, que es el día del Señor.
Pablo, si usted es curioso en la escritura, Pablo ahora deja de hablar del arrebatamiento. Porque la iglesia estaba segura. Escúchame, los apóstoles estaban seguros de que Cristo pronto vendría. Y que ellos siempre prepararon a la iglesia. No para ver al anticristo, sino para ver a Jesucristo. Siempre la prepararon. Y siempre hablaron de la eminente venida de Jesucristo por la iglesia. Entonces, ahora, cuando no respetamos el día del Señor, terminamos uniendo el arrebatamiento con la ira de Dios. Terminamos unificándolo. Y aquí es donde creemos que la iglesia pasará la gran tribulación. Mas sin embargo, por la Biblia yo le voy a mostrar, por la palabra le voy a mostrar que Pablo deja de hablar del arrebatamiento. Y ahora Pablo comienza a hablar del día del Señor. Y el día del Señor no tiene nada que ver con el arrebatamiento, nada que ver. Se lo voy a mostrar conforme al contexto bíblico. El día del Señor no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, nada que ver. Se lo voy a mostrar. El día del Señor, cuando Pablo habla del día del Señor, en sí Pablo está hablando del juicio de Dios sobre los pecadores. Hermano Edwin, ¿qué es el día del Señor? En sencillas palabras, el día del Señor es el juicio o la ira de Dios sobre todos los pecadores. Ese es el día del Señor. El juicio es la ira divina, la ira santa del Dios Todopoderoso sobre los pecadores, que por cuanto no quisieron creer a la verdad de la palabra, Dios les envía un espíritu de mentira, les envía al anticristo para que crean a la mentira y así sean engañados, dice la palabra del Señor. Ese es el día del Señor. Yo le voy a mostrar por la palabra que el día del Señor se ha mencionado y se ha enseñado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cuando empieza y cuando termina, también lo dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros no enseñamos qué es el día del Señor, terminamos confundiendo a la iglesia. Y terminamos enseñándole a la iglesia que antes que se dé el arrebatamiento, la iglesia será sacudida por el anticristo, perseguida por el anticristo, y pasará parte o toda la tribulación. Sin embargo, Pablo aquí no está hablando de arrebatamiento. Pablo aquí está hablando del día del Señor. Y por la palabra, cuando dice la Biblia, en el sentido de que el día del Señor está cerca, y nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Porque no vendrá ¿quién? El día del Señor. Porque no vendrá ¿quién? El día del Señor. Antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La pregunta es, ¿qué es el día del Señor? Es el juicio de Dios sobre los pecadores. Vamos a verlo en este momento en el Antiguo Testamento. Luego lo veremos en el Nuevo Testamento. Y al final hablaremos cuándo finaliza el día del Señor. Vámonos a la palabra. Isaías, capítulo 13, versículo 6 a 9. Vamos a fijar palabra. Vamos a fijar Biblia. Vamos a fijar Biblia. Isaías, capítulo 13, versículos 6 a 9. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Isaías, capítulo 13, versículos 6 a 9. Oiga lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Estamos hablando por el tema que es el día del Señor. Ese es el tema. ¿Qué es el día del Señor? Oiga lo que dice la Biblia. Isaías 13:6. Aullad,
porque cercano está el día de Jehová. Cercano está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Oiga lo que dice la Biblia. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene. El día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer, desaparecer, desvanecer de ella. ¿A quiénes? A sus pecadores. Eso es el día del Señor. Es el día de ira. Es el día de aprieto. Es el día donde Dios va a apretar a los moradores. El día del Señor no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Nada que ver. No tiene nada que ver con el arrebatamiento. Ahora, el día del Señor habla de la ira divina. Pero antes que se dé esta ira divina, primeramente el Señor tiene que levantar a la iglesia. Primeramente el Señor tiene que levantar a sus escogidos. El Señor tiene que llevar a la patria celestial, a su amada iglesia que ama y espera su venida. Y después que levante a la iglesia es donde aparecerá el anticristo. Y después que el anticristo aparezca con señal de paz, con un mensaje de paz y de tranquilidad, ahí es donde cuando digan paz y seguridad, el anticristo y todas las naciones, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en parto, y no escaparán, dice la palabra. Eso es el día del Señor. Eso es el día del Señor. La ira del Dios Todopoderoso. Sigamos leyendo la Biblia, porque para esto hay mucha Biblia, señores. Yo no le voy a hablar de un solo versículo. Yo no me voy a encerrar en un solo versículo. Vamos a leer palabra de Dios. Vamos a ver el contexto de la palabra, para que no confundamos lo que es el arrebatamiento con el día del Señor. Son dos eventos totalmente diferentes. Porque antes que se dé el día del Señor, el Señor levantará a su pueblo, levantará a su iglesia. Porque Dios no castigará al justo juntamente con el impío. Vamos a la palabra. Vámonos a Ezequiel, capítulo 30, versículo 13. Ezequiel, capítulo 30, versículo 3. Oiga lo que dice la Biblia. Ezequiel, capítulo 30, versículo 3. Porque cerca está el día. Cerca está el día de Jehová. Día de nublado. Día de castigo de las naciones será. Oiga, el día de Jehová es el día donde Dios castigará a todas las naciones. Eso es el día de Jehová, un día de castigo. Pero Dios no va a castigar al justo juntamente con el impío. Antes que ese día de Jehová se dé, Dios habrá levantada a su amada iglesia. El día del Señor es el juicio de Dios sobre las naciones pecadoras. Sofonías 1:14. Aquí hay muchas palabras, señores. Muchas palabras de Jehová para hablar sobre este día. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Oiga lo que dice la Biblia. Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Dice la Biblia: cercano está el día grande de Jehová. Hablando del día de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Oiga, ¿quién va a gritar? No va a gritar el cobarde. No va a gritar el cobarde, va a gritar el valiente. Si el valiente, que es la pica de macho, va a gritar como mujer pariendo, imagínense cómo van a gritar los cobardes.
Y se van a orinar y le va a dar diarrea por andar de sinvergüenza, por no querer buscar del Señor. Imagínese usted. Gritará allí el valiente, aquel macho que se la pica, que es macho porque tiene 4 mujeres, porque es bueno para chupar licor. Va a gritar ahí el valiente. Dice la Biblia, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Se da cuenta que es el día de Jehová? No tiene nada que ver con el arrebatamiento, nada que ver. Son 2 eventos totalmente diferentes. 2 eventos totalmente diferentes. Por eso es importante dividirlos. Y saber que antes que venga el día de Jehová, el Señor habrá levantado a la iglesia. Se habrá llevado a la iglesia. No confundamos estos 2 eventos. El arrebatamiento de la iglesia es uno y el día del Señor es otro. Hemos leído versos que aparecen en el Antiguo Testamento. Hoy vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Versos 2 y 3. Oiga lo que dice la Biblia. Estamos ahora en el Nuevo Testamento. Ya miramos el día del Señor en el Antiguo Testamento, que habla solo de ira, solo de destrucción. Solamente habla de juicio para los pecadores. Hoy vamos a ver que es el día del Señor en el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 5:2 dice la Biblia: pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. A nadie le va a avisar cuando la ira se desate. A nadie se le va a avisar. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quién vendrá destrucción repentina? ¿Y por qué la Biblia habla de paz y de seguridad? ¿Cuál es la paz? Es la paz que el anticristo hará con judíos y árabes, y donde su lema principal ha sido la paz y la unidad, la paz y seguridad. Pues cuando se arme esa paz de 7 años entre judíos y árabes, y cuando todo el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Oiga lo que es el día del Señor: destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando una mujer está dando a luz, no hay nada que pare esos dolores, señores. Yo he sido testigo de 2 partos de 3 partos de mi esposa, mis 2 hembritas y mi varoncito. Oiga, cuando empiezan los dolores, ya no hay nada que los pare, señores. Ya el cipote, la cipota quiere salir rapidito, quiere salir ya de este mundo. Ya no hay nada que pare los dolores a la mujer en parto. Cuando la mujer está a punto de dar a luz y empiezan los dolores, y el médico dice va por el número 2, por el número 3, ya está a punto que ese cipote quiera salir para afuera. Así, Dios así habla del día del Señor. La palabra así nos habla del día del Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Oiga, aquí no está hablando del arrebatamiento. Cuando dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Aquí no está hablando del arrebatamiento. Aquí no habla nada que ver con el arrebatamiento. El día del Señor es el juicio para los pecadores. Es la ira santa, la ira divina que Dios derramará sobre este mundo. Y cuando se desate, será como ladrón en la noche. Este verso no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Nada que ver con el arrebatamiento. Este verso habla de la ira de Dios. Habla del juicio de Dios. Que cuando digan paz y seguridad, mire, como ladrón en la noche, la ira desciende así, se desata tremendamente sobre este mundo. Pero antes que la ira venga, yo siempre he dicho, lo he predicado, lo he enseñado por más de 17 años y lo seguiremos predicando, que antes que la ira se desate sobre este mundo, de acuerdo a la Biblia, Dios ha de levantar a su amada, ha de levantar a su iglesia. Porque en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 19, no se menciona más la iglesia. Desde que se desata la ira de Dios sobre este mundo, la iglesia aparece por última vez al finalizar el capítulo 3 de Apocalipsis. Y de ahí en adelante, del 4 en adelante, no aparece más la iglesia, sino hasta el capítulo 19, donde Juan mira que se está casando con su amada. Gloria al nombre del Señor. Ahora, todos esos capítulos, usted y yo bien sabemos que lo que leemos en la palabra, que son capítulos de juicio, donde se está desatando fuertemente la ira de Jehová. Vamos a ver, ahora que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Estamos estudiando el tema, ¿qué es el día del Señor? Ese es el tema que estamos estudiando. ¿Qué es el día del Señor? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Mire. Oiga, capítulo 3, verso 10. Dice la Biblia, pero el día del Señor, estamos hablando del día del Señor, ¿qué es el día del Señor? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, cuando Dios desata su ira, no le va a avisar a alguien, mira, prepárate que hoy es domingo, pero el martes voy a darle con todos estos rebeldes. No, ya está escrito en la palabra. Y el juicio viene sobre los pecadores. El juicio viene sobre los pecadores que no quieren arrepentirse. Si con esta pandemia del coronavirus no quieren entender, imagínese usted cuando se desate la ira. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se da cuenta que es el día del Señor? No tiene nada que ver con el arrebatamiento, nada que ver. Nada que ver. Estamos mencionando, queremos que el anticristo, antes que el día del Señor venga, viene el anticristo. Sí, viene el anticristo. Pero el día del Señor no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Cuando la iglesia sea levantada, el anticristo, por voluntad divina, va a comenzar a gobernar. No con guerra, sino con paz. Ese es el mensaje de falacia, de mentira que trae. Y cuando haya firmado ese acuerdo de paz con judíos y árabes, entonces viene la destrucción sobre las naciones pecadoras. Eso es el día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se da cuenta? El día del Señor habla nada más y nada menos que de la ira santa del Dios Todopoderoso. Verso 7. Pero los cielos
y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 12. Esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Eso es el día del Señor, donde los elementos se fundirán, donde los cielos se encenderán y serán deshechos, como quemar un pergamino, así se quemarán los cielos. Se enrollarán como pergamino y se quemarán. Pero ¿sabe qué? Para la iglesia no es el día del Señor. Para la iglesia no es el día del Señor. Para la iglesia es el arrebatamiento, la venida de Cristo por ella. Dice la Biblia, verso 13, pero nosotros, oiga, pero nosotros esperamos, no el día del Señor. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso espera la iglesia. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No esperamos el día del Señor. Esperamos la venida de Cristo. Antes que el día del Señor se derrame, antes que se derrame el juicio para los pecadores, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su amada. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será el final del día de Jehová? Dijimos que empezaba el día del Señor cuando se firmara el acuerdo de paz entre judíos y árabes. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre las naciones pecadoras, sobre el anticristo, sobre el mundo pecador, destrucción repentina, como los dolores a la mujer en parto, y no escaparán. El día del Señor viene con todo, sin misericordia. ¿Cuándo se termina? Vamos a ver cuándo se termina. El día del Señor se termina hasta la segunda venida de Cristo. Después que hayan pasado 7 años de las bodas del Cordero en el cielo, viene el Señor después de 7 años, donde han habido 7 años aquí de juicio, de tribulación y gran tribulación. En el cielo han habido 7 años de gozo y alegría. En las bodas, no famosas como las bodas de la iglesia, sino las bodas del Cordero, del Cristo que fue inmolado por nuestros pecados y que por su sangre hemos sido redimidos. Vámonos a la palabra. Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 2. Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 2 dice la Biblia: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, aquí le está hablando a Israel, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Verso 3, hollaréis a los malos, vas a pisotear a los malos, le dice Dios al pueblo, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí finaliza el día del Señor, cuando sabe, el Señor viene ya con la iglesia a librar a Israel en la batalla conocida como la batalla de Armagedón, la batalla donde será en el valle de Megiddo, en el valle de Armagedón, donde ahí Dios liberará a Israel del anticristo y de todas las naciones que se habrán lanzado contra ellos por voluntad divina. Pero Dios destruirá las naciones y librará a Israel. Y allí Israel, Dios le dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
llenos de alegría y gozo, porque Dios una vez más los librará de la mano del enemigo y de las naciones pecadoras. Vámonos a la palabra. Voy finalizando en esta hora. Zacarías, capítulo 14, verso 1 al 5. Este será el final de la ira de Jehová. Zacarías, capítulo 14, verso 1 al 5. Oiga, voy a finalizar acá. Estoy hablando por el tema que es el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Zacarías capítulo 14, verso 1 al 5. He aquí, el día de Jehová viene. He aquí, el día de Jehová viene. Mire cuando finaliza. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo, dice Jehová, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, y haciendo un valle muy grande, habrá un gran terremoto. Este es para la segunda venida. Habrá un terremoto grande cuando Dios ponga sus pies en el monte de los olivos, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, hasta se va a abrir la tierra cuando Jehová venga en su segunda venida. ¿Sabe qué? Pero no viene solo. Cuando el Señor venga en su segunda venida, el final del día del Señor, Él no viene solo, viene también con la iglesia. ¿Cómo usted me comprueba eso, predicador? Vámonos al verso 5. Verso 5 del capítulo 14 de Zacarías. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios. Oiga, y vendrá la segunda venida. La segunda venida es el final del día de Jehová. Y vendrá Jehová mi Dios. Oiga, y con él todos los santos. Y con él todos los santos. ¿Cómo es posible que usted confunda el día del Señor con el arrebatamiento de la iglesia? Si en la segunda venida, cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos, la pregunta es, ¿a qué le llama santo la Biblia? A la iglesia. Cuando el Señor venga en su segunda venida a librar a Israel en el valle de Megiddo, la batalla de Armagedón, donde Dios destruirá todas las naciones que se levanten contra Israel. Después que Israel ya habrá tenido 3 años y medio o 1260 días allí escondiéndose en ese valle, en una ciudad que posiblemente ya existe, esa ciudad ya existe posiblemente. Se van a esconder, Dios los va a cuidar también allí. Pero en su segunda venida, el Señor no viene solo. El Señor no viene solo. El Señor viene con la iglesia que 7 años atrás Él la levantó. Él la levantó. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados, arrebazo con violencia, juntamente con ellos, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pues esa misma iglesia que el Señor arrebató 7 años antes, el Señor arrebató antes que se manifestara el anticristo y viniera la tribulación y gran tribulación, esa misma iglesia viene con Jesús al final del día del Señor o de la ira del Dios Todopoderoso. Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, así lo afirmó. Vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Palabra de Jehová. Palabra de Jehová. Le guste o no le guste al diablo, esta es palabra de Jehová. La iglesia tiene que estar preparada. Pronto Cristo viene por la iglesia. Y que Dios nos ayude a mantenernos firmes. A mantenernos firmes. Oiga, no confundamos lo que es el arrebatamiento con el día del Señor. Finalizo en esta hora. Pero con respecto al día del Señor, pero con respecto a la venida, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, no se dejen mover fácilmente, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis, no se alarmen, no se asusten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Oiga, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El arrebatamiento de la iglesia es un evento que nadie lo puede negar. Y el día del Señor será un evento que nadie lo puede negar también. Aquí en el versículo 1 y verso 2 hay 2 eventos totalmente diferentes. 2 eventos totalmente diferentes que tendrán final y fiel cumplimiento al final de los tiempos. El día del Señor se dará antes y luego viene el arrebatamiento por la iglesia se dará antes y luego, después del arrebatamiento de la iglesia, viene el día del Señor. Pero antes que se dé el día del Señor, aparece el anticristo. La iglesia levantada, aparece el anticristo. Y apareciendo el anticristo, engaña a todo el mundo. Engaña a todo el mundo. Cuando engaña al mundo entero, caerán en la falacia. Hará un pacto de paz con Israel y árabes. Y cuando hagan ese pacto de paz con Israel y árabes, en ese momento viene el día del Señor. La ira del Dios Todopoderoso, donde se va a derramar esa ira santa y donde lamentablemente, por cuanto no quisieron creer a la verdad, esta gente será engañada y serán destruidas y morirán millones y millones, porque la ira de Jehová será una ira santa, una ira divina, donde Dios castigará con justicia a los pecadores. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a llegar hasta aquí con el mensaje de la palabra del Señor, sin antes recordarle, Cristo viene pronto. Esforcémonos cada día a serle fiel al Señor. Quiero hacer una oración de reconcilio por aquellos que van a aceptar a Jesucristo y le quieren pedir perdón al Señor. Le quieren pedir perdón al Señor. Quiero que esta noche, gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración de reconcilio. Le vamos a pedir perdón al Señor. Todo aquel que quiere reconciliar, si quiere pedirle perdón a Dios, repita estas palabras después de mí. Dígale: Señor Jesús, esta tarde me humillo con todo mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdona mis iniquidades, Jesús. Por favor, límpiame con tu sangre carmesí. Séllame con tu Espíritu Santo. Y
escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a estar preparado el día que vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta preciosa hora. Queremos enviar bendiciones a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado conectados, amén, a través de la página de YouTube Santidad a Jehová Edwin Pineda.